Sí, sí, ya vi, ya ya empezó la grabación. Bien, ante todo, vamos a ver dónde se ubica la anemia plásica. Entonces, en primer lugar, y eso es importante en el concepto, es una pancitopenia. Ustedes saben que el término pancitopenia corresponde a la disminución de las tres series, tanto serie roja, la serie plaquetaria y en las leucocitos que hay una neutropenia. Este es en el hemograma. Entonces va a haber una pancitopenia con una médula ósea hipocelular en ausencia de algún infiltrado anormal y sin incremento de la reticulina. ¿Por qué comentamos esto? Porque va a haber pancitopenias también hipocelulares en las que puede haber por ejemplo, el síndrome mielodisplásico, puede tener también displasia con hipoplasia celular, o tener algún infiltrado, por ejemplo, una mieloptisis, que es una neoplasia de estirpe no hematológica y que infiltra la médula ósea. Entonces vamos a encontrar hipocelularidad, pero unos pequeños nidos de infiltración de estas células neoplásicas. También dice sin incremento de la reticulina, es decir, el tejido fibroso. ¿Por qué? Porque vamos a ver la mielofibrosis cursa con pancitopenia y puede haber incluso hipoplasia, o sea, disminución de la celularidad en la médula ósea, pero reemplazado por tejido fibroso, tejido reticulina, tejido conectivo. Entonces, hay que hacer esa diferenciación. Para que hablemos de anemia plástica, además de la pancitopenia, tiene que haber una hipocelularidad, y como estamos viendo, y lo vamos a ver después en otros slides, vemos todas estas, en este slide, donde coloco señalo con una flecha, vemos toda esa serie, todas esas partes blancas redonditas, es tejido graso, y pequeños puntitos azulinos que corresponden a las células hematopoyéticas, a diferencia de la otra médula ósea que he colocado al costado, que ven pocas grasa y bastantes puntitos azulinos, que todo eso corresponde a las células hematopoyéticas, o sea, en la médula ósea. Por tanto, entonces, recordar es una pancitopenia en el hemograma, de disminución de las tres, pero tengo que ir a la médula ósea donde voy a encontrar esa hipocelularidad. El primer caso de anemia plástica fue descrita en 1888 por Paul Ehrlich, y el término anemia plástica fue dada por Luis Henry Backes en 1904. Y estas características clínicas en realidad fueron descritas por los anatomopatólogos en primer lugar, y ya en los primeros años del siglo XX dieron ya la definición de anemia plástica con las características de anatomía patológica predominantemente, ¿no? O sea, primero fue un estudio anatomopatológico al ver las biopsias de hueso en donde pues no se encontraban células, ¿no? Entonces, ¿dónde se clasifica la anemia plástica? Dentro de insuficiencias medulares, o sea, es la incapacidad de la médula para producir células, y por tanto a nivel periférico, que es la sangre, se va a repercutir por la disminución de las tres series. La anemia plástica es un término reservado, entonces si recuerden bien el concepto, por entidades donde hay pancitopenia con médula ósea hipocelular, como les he estado explicando, ¿no? Entonces, para tener el diagnóstico de anemia plástica, por supuesto lo puedo presumir, pero como vamos a ver, el diagnóstico definitivo se va a dar por una biopsia de hueso. Y como hemos dicho, se encuentra dentro de los problemas de insuficiencia medular, o también llamado el síndrome de falla medular, donde pues entonces aquí hay un problema en las células pluripotenciales por alguna causa X, que vamos a ver en la etiología, pero que incluso muchas veces no logramos determinar la causa. Entonces va a haber un bloqueo de alguna de las células pluripotenciales,
y ya no va a permitir el desarrollo de las células en los siguientes niveles de maduración y se quedan y por tanto se va a ver afectado, como vamos a ver, las 3 series. Dentro del síndrome de falla medular, que corresponde a la anemia plástica, tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una patología muy compleja que cursa también con pancytopenia. Puede haber también hipoplasia porque la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es un trastorno clonal, puede ir hacia anemia plástica en su evolución o al revés, una anemia plástica ir hacia hemoglobinuria paroxística nocturna. Por tanto, estas dos patologías están muy unidas y vamos a ver, cuando estamos frente a cualquiera de estas patologías, tenemos que buscar los exámenes de laboratorio para descartar la otra. Es decir, en toda anemia plástica tengo que hacer el estudio para HPN, que le llamamos, que actualmente pues el estudio se basa en la citometría de flujo, porque podría haber anemia plástica que en algún momento pase a HPN o a la inversa. Nosotros estamos actualmente llevando un protocolo de hemoglobinuria paroxística nocturna y uno de nuestros pacientes, bueno, aquí hay un problema en el complemento, se activa el C5 y es el que causa todo el problema de la hemoglobinuria paroxística. Y uno de nuestros pacientes, en el tiempo del transcurso de la evolución, hace anemia plástica y muere por una sepsis, y justamente en el tiempo de pandemia, que fue el año pasado tan difícil. Por tanto, la anemia plástica y la HPN se correlacionan, puede ir una a la otra y por tanto tenemos que también ver los diagnósticos y sobre todo también veremos los diagnósticos diferenciales. Entonces, en insuficiencias de médula ósea, ¿cómo las clasifico? Ya para ser más específico. Las cuantitativas o aplásicas, donde hay una disminución de la producción de las células. En este caso pueden ser globales o parciales. En globales estamos hablando de la anemia plástica y vamos a ver toda la serie de patologías que pueden verse englobadas dentro de este grupo. Pero puede haber parciales, es decir, igual el daño se produce ya no en la célula pluripotencial, sino en la siguiente línea, ya cuando empieza la división. Entonces, si afecta el linaje de la serie roja, va a haber eritroblastopenia. Si afecta a la serie blanca, las neutropenias, que estas son más frecuentes de aparecer porque hay muchas patologías, por ejemplo, los quimioterápicos, que pueden causar neutropenias. Entonces, dentro de las patologías parciales, estas son las más frecuentes que vemos en nuestros hospitales. O afectar la serie megacariocítica y se llama trombocitopenia amegacariocítica. Algunas veces estos trastornos parciales o también globales pueden ser congénitos, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Y aparecen entonces los primeros días o semanas de nacido el bebé y por eso se hace la diferenciación. Entonces, cuando hablamos de anemia plástica, entonces es una insuficiencia de médula ósea, pero de tipo cuantitativo global, porque está afectando las 3 series. Y tenemos también, y esto entra como diagnóstico diferencial, en la insuficiencia de médula ósea, las formas cualitativas. Quali, ustedes saben que es calidad, hablamos de la función. Aquí el número se produce, diríamos, adecuadamente, pero no maduran las células por un problema que puede ser clonal, algún problema igual de una toxicidad, algún factor alrededor y una médula también alterada, puede que indica, o sea, como que viene ya predispuesto a decir no vas a madurar, te vas a quedar estancado. Y ahí tenemos las formas globales que afectan las 3 series, que es el síndrome mielodisplásico, que tenemos que hacer la diferenciación con anemia plástica, porque puede haber algunos mielodisplásicos con hipoplasia medular. Aquí lo que vamos a observar es displasia, es alteración, son células grandes, anómalas, pero que no han desarrollado, no maduran.
La médula generalmente de una mielodisplasia está muy llena, pero a nivel periférico hay pancitopenia. ¿Por qué? Porque no han madurado. Y como ustedes saben, para la maduración celular, una de las características es disminuir de tamaño para que permita la salida a través, hay una red entre la médula y sangre, y ahí salen las células que ya han madurado con tamaños ya pequeños. Si son células muy grandes, queda atrapada en la médula ósea. Y las parciales, cuando hablamos de este problema en lo que es la maduración celular, se coloca el término dis. O sea, si afecta a la serie roja, diseritropoiesis, la serie blanca, disgranulopoiesis, y la serie megacariocítica, igual, dismegacariopoiesis. Y en cambio, si ya compromete a las tres series, hablamos ya de la forma global, que es el síndrome mielodisplásico. Entonces ya tenemos que la característica, entonces, ¿dónde encontramos la anemia plástica? Es una insuficiencia medular, de la médula ósea, en donde vamos a ver pancitopenia e hipoplasia de la médula ósea, ¿no? Entonces, ya enfocado, vamos a ver qué es lo que pasa inicialmente en ese organismo, y vamos a ver entonces la fisiopatología. En la fisiopatología vamos a tener tres probables causas que conllevan a que un paciente tenga anemia plástica. Pero también aquí vamos a ver, sobre todo en las primeras, tiene que haber cierta predisposición también del organismo para poder afectar la médula ósea. O sea, no todas las personas que son sometidas a una sustancia van a hacer anemia plástica. Acá hay una susceptibilidad aparte del organismo, y por eso a veces decimos en una familia, por ejemplo, están afectados, de repente viven cerca de una gasolinera, y de ahí no todos hacen la plasia, hace solamente una persona, porque hay pues una susceptibilidad propia también del organismo. Entonces tenemos la primera causa, las drogas citotóxicas, que es común, que son, hablamos de los quimioterápicos, y ustedes saben pues que el medicamento en el citostático, esa es la función que tiene que ir a destruir la célula neoplásica, pero lamentablemente afecta también a las células normales del organismo y puede pues causar citopenia, ¿no? La radiación, esto sí ya ha habido muchísimos estudios y apareció cuando se comenzó a hablar ya de la radiación y sus efectos positivos y negativos. Los negativos, ustedes saben, surgió pues en la Segunda Guerra Mundial, en donde pues cayó una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki en Japón, y a partir de ahí salen muchísimos estudios en base a la influencia de la radiación en las personas, ¿no? Y incluso generaciones han sufrido lamentablemente este efecto, llevando no solamente a plasias, a mielodisplasias, a leucemias agudas sobre todo, donde hay una correlación en realidad de todos estos factores. Y el benceno, que es un elemento que se utiliza mucho en la industria, también hay estudios que asocian directamente con un daño. O sea, ¿cuál es aquí el problema en la fisiopatología? Es el daño directo, físico o químico, sobre la médula ósea. O sea, es como si quemaran la médula, si fuera un sembrío, un campo, estos medicamentos o sustancias atacan directamente a la médula y es como que lo queman y no puede ya desarrollarse las células. Entonces, ese es uno de los factores del daño físico y químico directamente al organismo y a la médula ósea. Aquí lo que queda como tratamiento, pues como hemos visto que la médula está dañada, entonces aquí hay que trasplantar primero las otras células hematopoyéticas, o sea, hay que hacer un trasplante de médula ósea, no queda otra cosa.
se puede usar factores estimulantes, pero aquí posterior al trasplante. En la segunda causa, y aquí está la forma idiopática, algunas hepatitis seronegativas, la fascitis eosinofílica o pacientes que presentan timomas, hay un componente inmunológico, como vamos a ver en la parte de la etiología, etiopatogenia, y por eso es que vamos a ver que en la anemia plástica podemos usar una terapia inmunosupresora. Entonces, este segundo mecanismo es por destrucción inmune. La producción de los linfocitos T citotóxicos, y que vamos a ver, y por eso es que el tratamiento acá sería, aparte, necesariamente podría hacerse trasplante, pero acá tendría que tener un HLA compatible, una terapia inmunosupresora, que es la que más usamos porque el trasplante no está, pues, el acceso a todos los sistemas de salud, y ya saben, pues, que solo tenemos 3 centros trasplantadores, el Rebagliati, el que tiene más experiencia, el Neoplásicas y actualmente pues el Niño de San Borja, que está expresamente haciendo trasplante de leucemia, ¿no? Entonces nos queda usar la terapia inmunosupresora, como vamos a ver, y últimamente ha surgido muchos estudios que están dando muy buenos beneficios y respuestas, el L-Trombopac, que es que comentaremos algo, ¿no? La tercera causa es aquí ya propiamente es un defecto genético constitucional, como les comentaba, también hay un componente propio del huésped, ¿no? Que en este caso hay una alteración ya genética, hay un problema de los telómeros y hay mutaciones genéticas ya propiamente germinales en las células cuando el feto se está formando. Y aquí por eso tenemos la anemia de Fanconi, que es la representativa de esta causa, ¿no? Que ya hablaremos algo en relación a esta patología. En la anemia de Fanconi también el trasplante de células hematopoyéticas, porque estos son niños que mueren jóvenes y algunos consideran dar hormonas sexuales, pero aquí el trasplante es necesario, ¿no? Entonces vemos 3 factores que es necesario que cuando hacemos la historia clínica determinemos la causa. Si son drogas citotóxicas, radiación, benceno, o sea, toxicidad directa, si hay que aislar, separar, por ejemplo, cuando se da quimioterapia, tenemos un límite de daño celular. Si es que ya el paciente tiene un daño, de repente ya tenemos que suspender la quimioterapia. O si está en contacto con sustancias industriales, de repente por el trabajo aislarlos, sacarlos de ese medio. La segunda, que es la enfermedad inmunológica, como vamos a ver, parte del tratamiento, y los defectos genéticos, que ya son constitucionales propios ya del paciente, ¿no? Entonces, tenemos aquí las 3 causas de la fisiopatología, que tenemos que tratar de determinarlo para poder ver el tratamiento. Hablemos un poquito del síndrome constitucional, que estamos hablando que es un problema ya propio genético del paciente. Entonces es una falla en la médula ósea como resultado de la pérdida específica de funciones de las líneas germinales. O sea, hay un problema ya en el desarrollo del feto en esta fase, justamente en el desarrollo en la médula ósea. Y hay una gran variedad de lesiones genéticas que disminuyen la capacidad de la célula de stem cell para reparar el ADN. O sea, ustedes están viendo los cromosomas, son pequeñitos, entonces se tienen que ir fragmentando, rompiéndose, por eso se llama que se rompen y se van uniendo, se rompen, se van reparando, y eso requiere del ADN. En la anemia de Fanconi hay un problema, justamente la reparación de las uniones de los cromosomas, y por tanto interfiere con la diferenciación y la autorrenovación de la célula.
y aquí se asocia mucho a la deficiencia de lo que llamamos el GATA2, ¿no? Entonces, este ya es un problema constitucional, es más difícil porque aquí ya hay un componente propio del organismo como parte de ha habido un daño a nivel genético en el desarrollo del feto. También se considera en este síndrome constitucional que hay un problema en la regulación inmune, y esto debido a la presencia de los linfocitos T citotóxicos asociados al llamado antígeno 4, que es el CTLA4, es una mutación. En algunos, bueno, en los países del primer mundo se puede comenzar a buscar mutaciones, ¿no? Para llegar más a determinar cuál es el verdadero defecto. Lamentablemente en nuestros países pues todavía no llegamos a esos niveles, así que nos quedamos siempre en la duda a veces de cuál fue la causa de la anemia plástica. Pero en el síndrome constitucional vamos a ver que esto aparece en la niñez, o sea, en las etapas tempranas de la vida, y por tanto también el pronóstico empeora, ¿no? Por la sobrevida. Y vamos a ver, como comentábamos, hay una correlación de muchas patologías, que gran parte de estas las vemos muy frecuentemente, y dentro de lo que se llama el síndrome de falla medular o insuficiencia medular. Y se correlacionan. Vemos en el primer redondo, la anemia plástica, y vamos a ver que se correlaciona con el síndrome mielodisplásico, porque hemos dicho que a veces hay mielodisplasia con hipoplasia medular, con la hemoglobinuria paroxística nocturna, que esa es una relación muy, muy cercana. Por eso eso es el comentario que hemos hecho al inicio. Y ven, aquí también se recorrelaciona ya con las citopenias unilineales, por ejemplo, la hipocelularidad de la mielodisplasia, la aplasia pura de serie roja, la trombocitopenia megacariocítica y la granulocitosis. Ya son líneas solas, una sola línea que es la que se ve afectada. Y vamos a ver también, y eso en la clase probablemente, no sé si tiene la clase mielodisplasia, se correlaciona mucho con la leucemia aguda, ¿no? Saben que un porcentaje de estos pacientes con mielodisplasia en algún momento pueden virar a leucemias agudas, ¿no? Entonces, como vamos a ver, todos estos son trastornos de tipo clonal, por tanto, se correlacionan mucho, ¿no? Y ya, entonces, ya yendo a la etiología, en resumen, de la anemia plástica, tenemos las causas hereditarias. Hay 3 patologías, de las cuales vamos a hablar de la anemia de Fanconi, porque es la más frecuente, diríamos, dentro de estas 3 patologías que son raras, es la más común, diríamos. Tenemos la anemia de Fanconi, la anemia de Diamond-Blackfan y el síndrome de Schwarz-Diamond, ¿no? Entonces hablaremos algunas diapositivas en relación a la anemia de Fanconi. Pero ustedes saben pues que la anemia plástica más común es la adquirida, y de ellas la idiopática. Idiopática quiere decir pues que no encontramos una causa que me diga causa-efecto, salvo, y lo hemos tenido, de pacientes que reciben el medicamento y a los días palcitopenia, como el cuadro es agudo, comienzan a hacer primero cuadros infecciosos. Se asocia, sobre todo el paciente refiere dolor de garganta y de ahí parte todo, fiebre, y llegan pues totalmente descompensados, ¿no? Y se comienza a buscar el antecedente, ha sido algún producto, ¿no? La de penicilamina, por ejemplo, algún citostático, etc. Entonces, si eso a los siguientes días se produce el cuadro, entonces ya puedo decir que hay una correlación. Pero a veces no ocurre eso. A veces el paciente ha recibido hace años un medicamento, por ejemplo el cloranfenicol, que tanto ya pues prácticamente ya no lo usamos, era un producto muy barato y bastante efectivo para la fiebre tifoidea, pero como en Estados Unidos comenzó a salir ciertos artículos en relación a que el cloranfenicol causa anemia plástica, fue retirado del mercado.
En cambio en el Perú no se producía, hemos usado por muchísimos años cloranfenicol y no se describe con la frecuencia con lo que sí se vio en otros países. Entonces se relaciona más a la susceptibilidad por raza, que la raza blanca es más susceptible al cloranfenicol y que nosotros mestizos no. Entonces también ahí como ven, es un efecto propio, también interviene el organismo. En cuanto a los fármacos, a veces no sabemos, porque ustedes saben que nosotros somos pues una polifarmacia. Nosotros mismos nos automedicamos y ven a las personas, en lugar de irse a un profesional, a un centro de salud, se van a la farmacia y al farmacéutico, que ni siquiera son químicos farmacéuticos, a veces son solamente personas que han aprendido algo de manejar la farmacia, le preguntan y le dan la medicina. Entonces, el gran problema es ese de que usamos demasiados medicamentos, no hay un control y por tanto tampoco podemos saber con qué medicamento se relacionó con la anemia plástica. Infecciones por virus, y aquí sí es importante hay ver el antecedente, a veces hay el antecedente de una hepatitis viral, tanto B, C, incluso se describe con la hepatitis A, con otros virus, por ejemplo el parvovirus, sobre todo el B19, tiene una selectividad por meterse a la médula y buscar la célula pluripotencial y causar anemia plástica. Y eso por los sui generis que es ese microorganismo. Entonces también tenemos que, antes de empezar los tratamientos, comenzar a descartar todas estas patologías. Como ya dije, el benceno u otras sustancias industriales, las radiaciones y los citotóxicos por quimioterapia, que eso ya hemos estado comentando, ¿no? Entonces, de acá, pues prácticamente el 90%, diríamos, son idiopáticos, no llegamos a determinar la causa. Y dentro de las hereditarias sí, porque se va a dar en personas jóvenes, en niños, y vamos a ver, tiene ciertas características también de deformidades estructurales óseas que hacen pues pensar en la anemia de Fanconi. Entonces, en resumen, la anemia plástica o aplasia medular idiopática es la más frecuente y bueno, de todas maneras tenemos que buscar causa secundaria y eso tenemos que, por eso, incidir en la historia clínica. Y acá tenemos algunos medicamentos asociados y esos descritos ya en la literatura, casos reportados, condicionantes de que pueden llevar anemia plástica. Pero como les digo, aquí también surge pues la susceptibilidad del organismo. Como antibióticos, ya hemos hablado del cloranfenicol, las sulfas, el cotrimoxazol, el linezolid, antiinflamatorios, la penicilamina. Nosotros justo tuvimos una paciente una artritis reumatoidea, que le da reumatología, le indica penicilamina y a los 7 días llega la paciente con dolor de garganta, que es lo típico, con una palidez, sangrando y hacemos el procedimiento y salió una anemia plástica. Los tratamientos con oro, que también ya se usaba para artritis reumatoidea, antiinflamatorios, el naproxeno, el diclofenaco, la indometacina, anticonvulsivantes, antitiroideos, antidepresivos, antidiabéticos, la cloroquina para tratamiento para la malaria y otros, ¿no? Entonces, son reportes quizás a veces aislados de pacientes que han recibido la medicación y que se sospecha de todas maneras de que sea el causal de la anemia plástica. Entonces hay que tener mucho cuidado también en el tratamiento pues de estos, la medicación que sea a los pacientes. Y bueno, recordando también la aplasia medular secundaria, los fármacos citotóxicos, los que se usan como quimioterápicos antineoplásicos, los que pueden dar con más frecuencia son los alquilantes, tipo la ciclofosfamida, antimetabolitos, antimitóticos y algunos antibióticos también como parte de los citotóxicos y lamentablemente por eso es que están surgiendo los anticuerpos monoclonales, porque el anticuerpo monoclonal es específico para un antígeno que
que tiene la neoplasia. Entonces va a tratar de concentrar la quimioterapia en la célula neoplásica para evitar pues el daño en las células normales, ¿no? Lo que comentábamos también, la presencia de los virus, ¿no? El 5% de pacientes post-hepatitis puede hacer una aplasia medular, entonces hay que tener siempre la acuciosidad de poder ver esta patología. Las enfermedades inmunológicas, la fasciitis eosinofílica, que son induraciones dolorosas en tejido subcutáneo, la infusión de, por ejemplo, lleva a la muerte, la reacción injerto contra huésped que se produce post-transfusiones, que es raro, se describe como una complicación, yo no lo he visto por tener una transfusión, o la infusión de otros productos sanguíneos, por ejemplo, como el caso de los inmunodeficientes, hay que tener mucho cuidado porque pueden hacer estas reacciones, por eso es que se recomienda que sus productos, sus hemoderivados o hemocomponentes sean irradiados para evitar, para destruir los linfocitos que son responsables de todas las reacciones. Ya la enfermedad inmunológica, que ya hemos hablado del timoma, sobre todo en lupus también se puede dar, sobre todo en indica actividad de la enfermedad, y esto va a revertir después de cuando se empiece el tratamiento, el paciente ya responda. Las deficiencias severas de inmunoglobulinas y la gestación, se reportan casos donde la gestante hace anemia plástica, un cuadro reversible, y que pasado el parto, solo la médula comienza nuevamente a desarrollarse. Y aquí se considera que es una susceptibilidad, es que la gestante como que rechaza al feto. Y recordar la hemoglobinuria paroxística nocturna también, que como ya comentamos, nuestro trastorno clonal que puede virar hacia anemia plástica o a la inversa. Entonces vamos a hablar algo con relación a la anemia Fanconi, que es la patología congénita que hemos dicho es más común dentro de los trastornos congénitos, que de todas maneras son raras. La anemia Fanconi está incluida dentro de las enfermedades raras o huérfanas, el listado que ha salido del MINSA el 2020, y anemia plástica también está considerado dentro de las enfermedades huérfanas o raras, o también llamadas enfermedades de alto costo. Y la anemia Fanconi entonces es una patología hereditaria autosómica recesiva, por tanto tiene que venir la carga de ambos, padre y madre, para que se exprese la enfermedad. Y esto se ve, todas las patologías recesivas, autosómicas recesivas, pues la carga genética es importante cuando tienen hijos, padres que son familiares, no cercanos. Por eso es que el hecho de, en algunas culturas, el hecho de que entre familiares se casen o tengan descendencia está prohibido. Un poco es porque si hay una enfermedad que está escondida, diríamos, porque es recesiva, si está dentro de la familia, al tener hijos ambos, por ser primos o ser familiares directos, entonces la enfermedad se manifiesta. ¿Y cómo se va a expresar? Primero, ya hablamos de la pancitopenia, que va a ser progresiva, incluso puede llegar a ser severa. 2, malformaciones congénitas, que vamos a ver a continuación. Y 3, el diagnóstico se hace a través de una prueba que es la llamada fragilidad cromosómica. Y 4, hay un mayor riesgo de neoplasia maligna. Estos niños Fanconi pueden morir por la pancitopenia o la anemia plástica por sepsis, o porque vida aguda, neoplasia, en este caso leucemias agudas, ¿no? Entonces, es parte ya de su evolución. Entonces, la anemia Fanconi es una enfermedad compleja y difícil de diagnosticar. Tengo que pensar
en la patología para hacer las pruebas. Muchos de estos pacientes desarrollan la enfermedad durante la infancia, que generalmente son los severos. En la anemia Fanconi hay varias, hay un tipo severo, pero hay otros que son leves, que incluso solamente tienen ciertas características físicas y que por eso es importante conocer la patología, ¿no? Porque también se puede presentar en la edad adulta sin mayores problemas hematológicos. Y vamos a ver aquí la prueba de la fragilidad cromosómica es la que me da el diagnóstico. Puede tener también malformaciones, pero otros no tienen ningún defecto. Entonces aquí es la sospecha que puede haber una citopenia únicamente en un niño o niña, o pancitopenia. Cuando ya hablamos de pancitopenia en niños, ya lo primero que tengo que sospechar es que sea pues esta patología de Fanconi. Entonces aquí vamos a ver pacientes que tienen muchas malformaciones y anemia a edades tempranas de la vida, hasta pacientes que no tienen, como hemos dicho, ningún tipo de trastorno. Y vamos a ver solamente ciertas manifestaciones como las manchas café con leche, que los vamos a ver, que es parte también y es característico, diríamos, no exclusivo, de la anemia Fanconi. Y aquí pues la prueba de la fragilidad cromosómica es la que es característico y lo comparten todos los pacientes que tienen la anemia Fanconi. Y no están presentes en ninguna otra enfermedad de la sangre, por eso es que esta prueba es importante para el diagnóstico de esta patología. Y entonces, ¿qué cosa es? Vamos a ver la fragilidad cromosómica. Entonces, en primer lugar, vamos a ver los cromosomas. Recuerden, son como un ovillo de un material genético, es como si fuera un ovillo de lana. Eso es el ADN. Y se compactan en forma de una X. Todos tenemos, ya sabemos, 46 cromosomas en cada una de nuestras células. Son fácilmente visibles cuando hacemos el estudio genético y si recordamos los cromosomas, todos hemos hecho en genética, hemos llevado esta clase práctica en donde primero hay que cultivar las células y después se toman las fotos y los vamos uniendo los cromosomas. Hasta eso es el estudio cromosomial, ¿no? Normal de las 46 cromosomas. Y incluso nos permite contabilizarlo, el número de cromosomas, ¿no? Que son 23 pares y un par que es el cromosoma sexual. Pero ¿cómo se forman estos cromosomas? Son por la ruptura, y ya viene ya establecido genéticamente, nuestra fábrica ya excelente de la estructura del ser humano, viene ya determinado dónde se deben hacer los cortes, las roturas de este material en ovillo, y se van a ir cortando y precisamente para formar los cromosomas. Y estos cromosomas se rompen frecuentemente, pero las personas los van reparando, se van uniendo, se van rompiendo, se van uniendo. Y eso es mediante un mecanismo complejo de reparación. Y se van formando, se van pegando en determinadas uniones para ir formando pues los cromosomas. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa en la anemia de Fanconi? Estos mecanismos de reparación fallan y cuando los cromosomas se rompen ya no se pueden unir, no se pueden reparar. Entonces vamos a ver pues que los cromosomas se van a ir formando en forma muy anómala, porque estas roturas cromosómicas se rompen para formar el cromosoma, las fracciones, y no se unen. Entonces, eso es la fragilidad cromosómica y que es característico, como hemos dicho, de la anemia de Fanconi. También estas células, estos cromosomas, al ser defectuosos, ocasionan que las células mueran rápidamente, y por eso es que
comienza a haber pues una hipoplasia celular, una hipoplasia de la médula ósea, ¿no? Y también inestabilidad de las estructuras celulares y por eso la facilidad para que estos pacientes hagan neoplasias de diferentes estirpes, ¿no? Entonces, importante, cuando yo presumo la anemia Fanconi, no pierdo tiempo, solicito la fragilidad cromosómica, donde en nuestros hospitales, en mi hospital no se realiza la prueba, pero nosotros lo enviamos al Instituto del Niño de San Borja. ¿Por qué es importante? Porque me va a determinar el diagnóstico y porque la anemia Fanconi es igual a trasplante de médula ósea, sobre todo en los casos severos, ¿no? Como este chiquitín del lado izquierdo. Ustedes ven, es un niño que incluso algunos tienen cierto retardo, que incluso del desarrollo, del crecimiento, son niños pequeños y con ciertas malformaciones, a veces les falta algunos deditos de las manos o tienen un dedo añadido de las manos o en los pies, pero también se va a ver en formas leves, como le decimos, que pasan desapercibidos, como estos niños de la derecha. La niña, su desarrollo quizás es normal, pero tiene toda esa mancha café con leche grande. Entonces eso me obliga a investigar anemia Fanconi, así no tenga trastornos óseos estructurales. El otro niño del lado derecho también, miren, donde tiene son lesiones muy pequeñas que quizás pasan desapercibidas. Por eso es que anemia plástica en niños es importante hacer los estudios, investigar primero, ver examinarlos para ver esas manchas café con leche que se llaman, y de ahí, bueno, comenzar a ver si hay pancytopenia, un aspirado, una biopsia y hacer la fragilidad cromosómica. Y con eso llegamos al diagnóstico. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es la fisiopatología. La anemia Fanconi y los trastornos congénitos tienen otra fisiopatología, como hemos visto, ya ese es un problema constitucional propio, pero en las formas idiopáticas o en las adquiridas, ya diríamos, tanto idiopáticas como de otras causas, tenemos, pues, recordar tres factores. En primer lugar, la actividad hematopoyética está reducida, es decir, la producción celular está disminuida, no se producen células. Hay una pobre formación de células y a favor del tejido graso más que todo. Como vamos a ver, son médulas pues que no se ve celularidad o se ve muy poco. ¿Cómo determino actividad hematopoyética? Voy a hacer el estudio del CD34, que va a estar disminuido. Esta forma de actividad hematopoyética reducida se va a ver pues con sustancias citotóxicas, las radiaciones, los quimioterápicos, el benceno. El segundo es la destrucción mediada por sistema inmune, y aquí intervienen los linfocitos T citotóxicos, que se pueden hacer una detección en sangre y médula ósea. Estos producen interferón gamma e interferón beta, que son mielosupresores in vitro, o sea, que se ha determinado que tienen esa condición. Y tercero, tienen el gran problema de que las células mueren tempranamente, o sea, hay una acción destructiva inducida por la muerte celular, o sea, la apoptosis, que es la muerte celular ya genéticamente establecida en el organismo, al contrario, va a estar disminuido. Y esto también por la voy a estar el estudio del CD34. Entonces, hay un daño en la médula directamente, sea que por la toxicidad propia de la médula. Segundo, puede haber la presencia de linfocitos T citotóxicos. O tercero, que las células no sobrevivan, mueren tempranamente, ¿no? Y por tanto también contribuye a la hipocelularidad. Y en epidemiología, que tampoco no tenemos estudios en el Perú, lamentablemente en esta parte epidemiológica fallamos muchísimo, porque no es una base de datos
de Perú, que debería ser como lo tienen otros países. Su incidencia es de 2 a 5 casos por millón de habitantes al año, y se está viendo que hay ciertos países, sobre todo aquellos que se asocian a la parte de zonas industriales, etcétera, en vías de desarrollo, y en el Asia, en ciertas zonas, que su preexposición o su epidemiología es mayor. Se presenta en ambos sexos y hay dos picos en la presencia de anemia plástica. El primer pico en niños mayores o en adultos jóvenes, o sea, hablamos pues de niños de 15 y adultos jóvenes 18, 20, 24, y otros en ancianos pasados los 70 años, ¿no? Entonces hay dos picos, uno en gente joven y la otra pasados los 70, ¿no? Entonces, y es importante esto para ver el tratamiento. Entonces, aquí tenemos, en resumen, la distribución bifásica, pico, el primero en jóvenes, en niños, adolescentes y jóvenes entre 10 a 25 años y mayores de 60. Un segundo, no hay diferencia en el género, se va a ver tanto en hombres como en mujeres. Y tenemos pues que la aparición congénita o adquirida, ¿no? Por supuesto que la forma adquirida es más frecuente de ver que la forma congénita, ¿no? Y aquí tenemos algunos aspectos epidemiológicos. En Europa, por ejemplo, y Norteamérica, son 2 pacientes por millón de habitantes por año. En el Asia, en ciertos sectores, de 2 a 3 veces mayor en el este del Asia. En algunos otros sitios, la incidencia global, por ejemplo, se ha determinado por suma de varias regiones, entre más o menos 4 por millón de habitantes, ¿no? Varía entonces dependiendo de las regiones, de los países. Mayor en población pediátrica que en adultos, ¿no? Y nosotros nos semejamos muchísimo pues a la raza mestiza mexicana y por eso, bueno, hay ciertos estudios también en México, de acuerdo a la incidencia, puede llegar hasta 4 por millón de habitantes. Y hablemos ya de las manifestaciones clínicas, y aquí en primer lugar el comienzo es insidioso, salvo el cuadro, la anemia plástica aguda, es donde hay una relación de medicamento o la toxicidad directa sobre un organismo predispuesto. En ese caso sí es agudo y es de mayor gravedad porque la sintomatología se presenta más florida porque el organismo todavía no se adapta a la disminución de la celularidad. Pero la mayoría, el comienzo es insidioso, puede pasar un año o un poco más, que la persona tiene ciertos síntomas que se van a ir agravando con el transcurso de los meses, hasta que ya no puede soportar, sobre todo por la anemia, que se convierte en severa, y tiene que acudir al hospital. Entonces, los síntomas iniciales, tenemos debilidad, fatiga, esto por la anemia, el sangrado, que es un mucocutáneo por la trombocitopenia, tenemos hemorragia, epistaxis, gingivorragia, las petequias, puede haber una hemorragia intracerebral, que es el cuadro que más tememos, las menstruaciones abundantes en el caso de las mujeres, es también una alarma para poder ver el diagnóstico. Y como puede haber neutropenia, mientras más severa sea esta, hay la predisposición a infecciones. Entonces tenemos un paciente pálido que está sangrando y con fiebre. Ese es el característico. No tiene que haber adenopatías, no tiene que haber hepatoesplenomegalia. Eso es algo característico. Si yo tengo un paciente con esplenomegalia, si tenga las características que hemos dado, la esplenomegalia aleja ya el diagnóstico de anemia plástica, y entonces tendríamos que ver los diagnósticos diferenciales, sobre todo con leucemia aguda, que también se puede presentar en personas jóvenes. Entonces, la clínica es muy parecida, pero
vamos a encontrar adenopatías y visceromegalia, lo que no se va a ver en la anemia plástica. Y la evolución está en relación a la intensidad y afectación de la médula, ¿no? Entonces, mientras más severa es la hipoplasia, por tanto, la sintomatología, la clínica es mayor, ¿no? Entonces, en el laboratorio, la pancitopenia, hematíes normocíticos normocrómicos, aunque también podrían ser microcíticos hipocrómicos, si es que trae ya un componente de anemia ferropénica, de repente es una mujer que por la menstruación ha hecho anemia ferropénica y se añade la anemia plástica. Entonces ya cambian los parámetros corpusculares. El aspirado de médula ósea, que hemos dicho que es una hipocelularidad con la depresión de las 3 series, pero vamos a ver que va a haber incremento de tejido graso y algunas veces pequeños nidos de linfocitos y células plasmáticas, que son las células que más resisten y que van a ser las últimas, diríamos, en desaparecer. Por eso es que hay que tener cuidado, porque a veces, como este es un aspirado, entramos al hueso y se aspiran unos pequeños centímetros de sangre, dirían, de la médula ósea y de repente cogido ese nido de linfocitos y de células plasmáticas y ponemos diagnóstico mieloma múltiple, cuando no lo es, ¿no? Por eso es que el diagnóstico definitivo es la biopsia de hueso. El aspirado me puede hacer sospechar, pero el diagnóstico para que yo diga que es anemia plástica, tengo que hacer una biopsia, que es ya todo, entrar con un aparato de mayor calibre, comienzo a atravesar el periósteo y entro a la médula y saco un trozo de hueso y en el interior va a estar la médula, ¿no? Y se lo envía a anatomía patológica, que son los que van a descalcificar para que se libere la médula y poder hacer cortes y de ahí hacer la observación. Y bueno, aquí como no hay producción de sangre, el hierro sérico va a estar elevado. Y hablamos de anemia plástica severa, porque hay diferentes grados, cuando el nivel de neutrófilos es menor de 500 en valor absoluto, plaquetas menor a 20.000 y reticulocitos corregidos menor al 1%. Entonces, cuando estoy tiene estas características, estamos hablando de anemia plástica severa, que por lo menos tiene ya menos del 20% de la celularidad, ¿no?, en la médula, y entonces eso agrava también el pronóstico del paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es una biopsia de hueso, más claro se ve las cosas redonditas, blancas, tejido graso, miren la gran cantidad de grasa, y entre esa serie, en esas grasas, tenemos unos puntitos de color violáceo, son las células hematopoyéticas, que como ven son escasas, casi no hay células, hay pequeños niditos, ¿no? Con eso hacemos el diagnóstico de anemia plástica o aplasia medular también se llama, ¿no? Y aquí tenemos los grados de severidad, basado hay moderadamente severo, hay grave y muy severo, ¿no? También como para que nosotros tenemos que determinar, dependiendo ya de la biopsia que revisemos y de los parámetros hemograma. Entonces acá hablamos de muy severo cuando tiene menos de 8 gramos por decilitro, este es 8 gramos por decilitro, cuando tiene retis menos de 20%, cuando tiene menos de 200 neutrófilos, menos de 20.000 plaquetas, ¿no? Entonces aquí ya en una aplasia severa, lo único que quedaría, y vamos a ver después, el trasplante de médula ósea, que a veces, no a veces, sino es difícil realizarlo por la incompatibilidad, que hay que encontrar un HLA compatible. El diagnóstico diferencial, ya bueno, lo vemos con cualquier pancitopenia, la mielodisplasia, hemos dicho también leucemias agudas, pueden cursar con pancitopenia y no necesariamente, si la pancitopenia es severa, no vamos a encontrar blastos en la periferia.
entonces nos puede hacer sospechar, pero ya se aclara cuando hacemos pues el aspirado y la biopsia, ¿no? La mieloctisis, hemoglobinuria paroxística nocturna, un lupus, una gestación, que también se puede asociar, la anemia megaloblástica que hace pancytopenia, pero esta revierte rápidamente con el tratamiento. Y bueno, en general, si está expuesta la persona a agentes pues, citotóxicos, ¿no? Que me puedan hacer pensar que ese sea el causal. Y bueno, ya visto este aspecto, vamos a ver el tratamiento. El tratamiento se va a basar en dos conceptos que hemos estado viendo de acuerdo a la fisiopatología. Si está dañada la médula ósea completamente, entonces tenemos que reemplazar todo el sistema. Y ahí hablamos de trasplante ya de médula ósea. Y si hablamos de este componente inmunológico, que es la presencia de los linfocitos T citotóxicos, vamos a suprimir, o sea, ya terapia inmunológica, para inhibir o suprimir el proceso pues, de la presencia de esos linfocitos T citotóxicos, que son los que están causando el proceso destructivo, ¿no? Previo a esto, siempre tenemos medidas de soporte o medidas de sostén. Y es importante aquí tratar de evitar muchas transfusiones porque le vamos a quitar la posibilidad o del trasplante o de la globulina. Como vamos a ver, ese tratamiento inmune que estamos comentando es la terapia con globulina antitimocítica, pero muchas veces ya no prende, ya no produce buena respuesta debido al paciente ha recibido demasiadas transfusiones. Y en cada transfusión pues es otro, a pesar que el grupo sanguíneo sea similar, ustedes saben pues que tenemos 24 sistemas, 24 grupos sanguíneos diríamos, ¿no? Entonces no siempre somos idénticos a las personas que han donado y por tanto vamos a hacer anticuerpos contra esos antígenos que no tenemos, ¿no? Y entonces esos van a atacar el trasplante o en este caso van a impedir también la buena respuesta de la globulina. Entonces, veamos, se valorarán las transfusiones, por supuesto que si bien hemos tenido una paciente la semana pasada que llegó con 2.5 de hemoglobina y es una anemia plástica. Y lamentablemente ya aquí pues por más que yo diga no transfundas no lo puedo hacer porque el paciente pues está totalmente descompensado. Después si ahí viene por proceso infeccioso, hay que manejar la neutropenia con una cobertura antibiótica amplia, no hay que usar intramusculares porque pueden causar hematomas, y las mujeres que menstruan abundantemente, que eso es una característica, sobre todo en la anemia plástica en mujeres, y eso también empeora la misma sintomatología de la aplasia. Entonces hay que tratar de evitar las menstruaciones y por tanto se cicla a la mujer. Se da anticonceptivos orales con la finalidad de que se controle mejor la menstruación y el sangrado. Y para el tratamiento, y aquí es importante la observación inicial, hay tres conceptos importantes para determinar qué tratamiento voy a seguir. En primer año vamos a ver la edad, es importante, las comorbilidades que tenga la persona, la edad vamos a ver el límite 40 años para toma de decisiones, sobre todo en trasplante. Las comorbilidades son las que van a prácticamente decidir el tratamiento, pues son pacientes mayores, ancianos, que tienen cardiopatías, que tienen ya compromiso hepático, ya de por sí por la edad o por alguna otra enfermedad, ya esa comorbilidad hace que el pronóstico empeore. Y si tenemos la presencia de un donante histocompatible, es como buscar uno en 1.000.000 o más la histocompatibilidad, y a veces esa es la situación difícil para los pacientes que sean trasplantados, porque no hay donantes compatibles, ¿no? Entonces, al momento de tomar la decisión, tengo que considerar estos tres factores.
Y recordar la respuesta completa y la respuesta parcial. La completa es cuando después de un tratamiento que vamos a ver, que puede ser el trasplante o la inmunoglobulina antitimocítica, respuesta completa se habla cuando la hemoglobina está más de 10 gramos por decilitro, los neutrófilos más de 2000, el 2 por 10 a la 9 por litro es añadir al 2 3 ceros, ya les comenté en un momento, 2000, plaquetas 100.000, más de 100.000, estoy diciendo que es una respuesta completa. Y respuesta parcial no se llega a esos valores de respuesta completa, pero al menos disminuye la necesidad de las transfusiones. Y eso es un avance importante porque ustedes saben que las transfusiones también causan una serie de problemas, una serie de reacciones transfusionales o la famosa hemocromatosis por la gran cantidad de hierro que entra en cada paquete globular, ¿no? Entonces, al final, de repente, no muere por la anemia plástica, sino por una insuficiencia hepática, por una cirrosis debido a una hemocromatosis, ¿no? Entonces, también es importante valorar ese punto. Y aquí tenemos el algoritmo que tenemos que seguir para el tratamiento de la anemia plástica severa. Entonces, tenemos, que decíamos, la edad 40 años, menos de 40 años con donante compatible, ni se piensa, va al trasplante. Definitivamente, porque el tener una compatibilidad adecuada, es probable que no haya las complicaciones del trasplante. Si en cambio es mayor de 40 años o no tiene un donante compatible, entonces iniciamos con la globulina antitimocítica de caballo, con ciclosporina, que es la terapia triple que vamos a comentar, ¿no? Que este es el tratamiento que nosotros, los hospitales de Minsa, que no tenemos unidades de trasplante de médula, tenemos que empezar, debe recibir el paciente lo más pronto posible. Lamentablemente también tiene un costo elevado y también hay que valorar la respuesta. Entonces, el paciente recibe la globulina antitimocítica, va a quedar con ciclosporina y vamos a ver controlándolo mensual hasta los 6 meses. A los 6 meses voy a determinar la respuesta. Si la respuesta adecuada, vamos a retirar la ciclosporina y haremos un seguimiento nada más al paciente. Pero si yo le aplico la globulina antitimocítica más la ciclosporina y no hay respuesta a los 6 meses, entonces aquí tengo que ver ciertas condiciones. En primer lugar, valoraremos el donante, si hay un donante compatible, y para ver si se puede hacer el trasplante de médula, a pesar que tenga más de 40. Sin donante histocompatible o no adecuado para el trasplante, vamos a ver aquí en el siguiente cuadro qué vamos a hacer con él. Si son niños y adultos jóvenes con donante compatible no relacionado, o sea que no son familiares, ese es el último tratamiento que se está dando, el que haya un porcentaje nomás de compatibilidad, es el riesgo de todas maneras existe del trasplante que sea rechazado, pero puede haber una alternativa si no se consigue un donante compatible, y ese es el gran problema en los países donde la raza mestiza. Aquí sí tenemos un serio problema nosotros, porque el mestizaje condiciona que no haya con más frecuencia donantes histocompatibles. Es un serio problema y por eso es que hay una red de personas para que se les hace ya la histocompatibilidad y están esperando. Es un listado grande, que es la red mundial, donde el Perú no ha entrado y donde ahí es donde se solicita la ayuda, se envía a esa red todo el estudio del paciente y se ve si dentro de ese pool, se puede decir, de donantes hay una persona compatible, ¿no? Entonces, a veces se dificulta porque en nuestro país, si estamos solamente considerando nuestro país,
no se encuentra un donante compatible, ¿no? Y aquí estamos viendo sin donante histocompatible o no adecuado para el trasplante. Entonces, ¿qué nos quedaría? Repetir la inmunosupresión si es que no respondió con la globulina antitimocítica de caballo, ahora usaré de conejo, porque el de primera línea siempre es caballo, y cuando no hay respuesta puede pasar al conejo, más ciclosporina, y últimamente, bueno, que no lo tenemos en el mercado peruano, que se está usando el alentuzumab. Y vemos acá respuesta a los 6 meses. Si hubo buena respuesta, el paciente ya queda solo en observación. Si a los 6 meses no hay respuesta, ¿qué va a quedar? Hay terapias alternativas y últimamente se le está dando mucha importancia al L-Trombopac, que es una trombopoyetina, es un estimulante de la serie megacariocítica, pero que está dando muy buenos resultados en pacientes con anemias aplásicas post-trasplante o post-uso de la globulina, y en pacientes, por ejemplo, con PTI. En este momento nosotros justo tenemos hospitalizado un niño con PTI que, bueno, tiene 7 años y ha salido algunos marcadores para lupus. Hemos discutido el caso en la mañana porque el niño no sube, ya lleva un poco más de 2 meses en el hospital y su nivel de plaquetas es de 2.000, 4.000, 10.000 y no sube. Entonces, estamos ya a la espera probablemente del uso del Trombopac, es costoso, pero sí está dando muy buenos beneficios como estimulante de la hematopoiesis. Otras opciones sin trasplante que se hicieron al inicio de cuando se comenzó a hacer el diagnóstico de anemia plástica, el uso de andrógenos, usamos el danazol también, que es un andrógeno semisintético. El factor estimulante de colonias con la eritropoyetina se puede usar, pero en aplasias leves, en las severas ya no surte efecto. El apoyo transfusional, que ya saben, a veces no podemos evitarlo, pero que es importante por eso, apenas se haga el diagnóstico del paciente, tener la disponibilidad de la globulina antitimocítica, porque mientras más temprano el paciente entre al tratamiento, mejor posibilidad de respuesta. Y otras opciones de trasplantes de otro tipo, porque estamos hablando del HLA compatible, el compatible pero no emparentado, y acá hay el incompatible no relacionado, y hay otro a través del cordón umbilical, y estos ya son estudios experimentales, ¿no?, que le quedarían al paciente como posibilidad. Hablando un poquito del trasplante de médula ósea, tampoco es la panacea, diríamos, porque la mortalidad sigue siendo alta, entre 10 a 30%, que por supuesto que aquellos que tienen, por ejemplo, los hermanos, lo ideal pues el hermano gemelo, pero ¿quién tiene pues hermano gemelo, no? Pero depende la histocompatibilidad, mientras más más compatible sea, la posibilidad pues de que no haya todas estas reacciones es menor, ¿no? Porque el rechazo es el gran problema, es la complicación mayor. Y puede haber el rechazo es del injerto contra el huésped, o sea, el mismo injerto va a atacar a las células del huésped. Puede ser inmediato tardío, tiene una mortalidad del 10%, pero también el injerto contra huésped crónico, que es peor porque la calidad de vida es pésima, ¿no? Es un paciente que hace lesiones dérmicas en la piel, porque ataca esa zona, y entonces son lesiones pustulosas que secretan mal olor, que se van infectando, y hasta que llega un momento en que el paciente muere, ¿no? Entonces aquí esta reacción se sospecha que es por los linfocitos del donante, por eso es que todos los productos que el paciente reciba deben ser irradiados. La sobrevida en general es del 66% y más de 25 años menos del 60%, menores de 16 años 75%, ¿no? O sea, los más jóvenes tienen más
posibilidad para que el trasplante pegue, diríamos. Y si no está pues disponible el trasplante, tenemos la terapia inmunosupresora, que hemos hablado, de la globulina antitimocítica. También hemos dicho que debemos empezar con la de caballo, y el concepto es pues que esta globulina va a atacar al linfocito T circulante, que es el que va a estimular toda la producción de linfoquinas supresoras. Entonces, al suprimir estas células T, los linfocitos T citotóxicos, entonces las células pues se pueden reproducir. El 45% responden cuando es una enfermedad severa, y en realidad hay la antiglobulina, antitimocítica y la antilinfocítica, ¿no? Nosotros lo que llega al mercado peruano es la globulina antitimocítica, y empezamos primero pues con la de caballo. Y hay que tener mucho cuidado, por eso es que se aísla al paciente también, y hay que estar monitorizándolo, porque como es de animales, puede causar una reacción anafiláctica severa durante la infusión del producto. Hay diferentes tipos de protocolos, el curso puede ser de 4 o 5 días, y se ha visto que no hay mucha utilidad en los niños, no se da sola, se prefiere dar con ciclosporina, esa es la terapia inmunosupresora, ambas. Con la ciclosporina sola tampoco se da la ciclosporina, aunque a veces lo estamos dando porque no teníamos la globulina. Algunos pacientes pueden responder, algunos pacientes también nos responden al danazol. Entonces, sobre todo los que son leves y moderados. Los severos son el problema, ¿no? Porque casi no hay celularidad, ¿no? Entonces hay que valorar esto. Entonces, en la terapia inmunosupresora vamos a usar la globulina antitimocítica, que es la timoglobulina, a dosis de 3.75 miligramos por kilo por día, y lo damos por 5 días, en conjunto con la ciclosporina, que se le da una dosis de 5 miligramos por kilo por día. O sea, la globulina antitimocítica se da por 5 días consecutivos, y después queda con la ciclosporina un promedio de 4 a 6 meses. Y después de este tiempo se va a ir reduciendo lentamente las dosis de ciclosporina, no se puede cortar de lleno, ¿no? Ir disminuyendo progresivamente. Entonces aquí el gran problema son los costos, sobre todo de la timoglobulina. Un tratamiento de la timoglobulina está más o menos 80.000 soles, y bueno, un trasplante de médula está casi 1 millón. Entonces son protocolos costosos. Otro tipo de tratamientos, ya lo hemos dicho, podemos usar, bueno, los corticoides, salvo para la enfermedad del injerto contra huésped. Ya hemos visto, el corticoide no da ninguna efectividad sola, y sobre todo hay que tener mucho cuidado en el uso, porque puede haber estos problemas pues de las consecuencias del uso de corticoides en forma ya crónica. Puede haber la necrosis del fémur, o sea, necrosis aséptica de la cabeza del fémur o del húmero. Puede haber también la enfermedad de injerto contra huésped, etc. En los andrógenos, ya hemos dicho, eso fue al inicio de cuando se comenzó a tratar la anemia plástica. Se observó que podían usar pues los andrógenos como estimulante de la hematopoiesis, y se dan prácticamente en los leves, donde se ve mejor respuesta. Y el danazol, si lo utilizamos como potente inmunosupresor, es un andrógeno semisintético, pero de uso por mucho tiempo, es crónico. Retiro el medicamento y todos los parámetros caen. Los factores de estimulantes de colonias, granulocítica o granulocito macrófago, los usamos únicamente posterior a un trasplante o posterior a la globulina antitimocítica. Solos no va a haber ningún efecto. Algunos colegas sí lo usan, pero en realidad si vemos la fisiopatología no tiene sentido. Y por último, el pronóstico. Vamos a ver que hay un riesgo de recaída
aquellos que han recibido el trasplante, el 35% en los siguientes 14 años pueden recaer. Aquellos que recaen se puede volver a dar, poder trasplantarse de nuevo. La respuesta debe ser rápida, o sea, apenas tenga el diagnóstico, lo antes posible, lo más precozmente, decidir el tratamiento a seguir y de hacerlo, porque eso depende la respuesta al tratamiento. Y vamos a ver la evolución de la anemia plástica, un 13% puede evolucionar a hemoglobinuria paroxística nocturna, un 10% a mielodisplasia y un 6-7% a leucemias agudas, ¿no? Entonces, o quedarse solo con anemia plástica. Y bueno, lamentablemente, si no hay opción de tratamiento, estos pacientes pues constantemente están yendo al hospital. Por ejemplo, tenemos una joven de 26 años con anemia plástica que lamentablemente no pudimos acceder a la globulina antitimocítica, sobre todo ahora que estamos en pandemia, se han restringido los presupuestos y la paciente ya va constantemente por los sangrados, llega a la emergencia, se transfunde y se va, ¿no? No hay otra opción. Y lamentablemente eso quita la opción de poder poder acceder al trasplante o al uso de la globulina antitimocítica, ¿no? Entonces, por eso el diagnóstico debe ser rápido, lo más pronto posible, y para el inicio del tratamiento, mientras más rápidamente el paciente reciba, estoy hablando de la globulina antitimocítica, mejor chance de poder responder. Bueno, hasta aquí he terminado la ponencia. No sé si